que podían arremeter violentamente, deberían demostrar un control que no tienen. Y por eso arremeten brutalmente. Por eso sueltan a algunos paramilitares para que disparen a nuestros jóvenes. Y tengan muy claro también el pueblo de Venezuela. Como decimos una cosa, decimos la otra. Va a haber justicia para esos jóvenes que han sido asesinados brutalmente. Va a haber justicia para esos niños y niñas que han sido asesinados por buscar sus sueños y los de todos los venezolanos. Aquí nadie ha hablado de un enfrentamiento, nadie, solamente ellos. Por el contrario, están hablando del encuentro. Y los ciudadanos fuimos al encuentro el martes, y fuimos al encuentro el miércoles, y hemos estado en las calles, hablando. Pero decimos, mañana volvemos al encuentro. Y atención con esto, de manera pacífica, cívica. Bueno, ayer lo escuchábamos al presidente encargado Juan Guaidó. Estamos ahora en una nueva entrevista para entender, bueno, el rol de las Fuerzas Armadas en un conflicto como el de Venezuela, tironeada por la voluntad de la oposición a Maduro de que finalmente se pasen a ese sector y por Maduro para que defiendan los intereses del régimen. Estamos con Juan Bataleme, que es director de la Maestría en Defensa de la Universidad del SEMA, analista internacional, especialista en temas de defensa y seguridad. Así es. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. No, gracias a ustedes, gracias, Luciana, por la invitación. Juan, una de las lecturas más instaladas en torno a la crisis, al conflicto en Venezuela, es que se dirime domésticamente y que el factor clave son las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves esa hipótesis? No es una hipótesis, es real. Hoy, si uno ve desde que Guaidó se pronuncia o se autoproclama presidente, como se dice, y los movimientos que él ha hecho desde el llamado de ayuda humanitaria, siempre estuvo dirigido principalmente a tratar de dividir, de fraccionar las Fuerzas Armadas y conseguir que uno de los resortes del Estado moderno, que son las Fuerzas Armadas, en tanto y en cuanto a su protección interna y externa, se den vuelta, se alejen del régimen y pase Guaidó a tener uno de esos resortes centrales del Estado. Sin embargo, hasta este momento, tal vez lo de la Carlota fue lo más llamativo, las Fuerzas Armadas permanecen en bloque detrás de, no tanto de Maduro, sino de dos grandes referentes militares como son Diosdado Cabello y Padrino López, que ciertamente los dos son los referentes militares de los cuales en Venezuela se habla, ¿no? De alguna manera tienen más poder que Maduro. En cierto sentido controlan una facción del poder real. Claro, por eso Chávez en su momento, que siempre fue una persona que desconfió de las Fuerzas Armadas, porque en el 2002 la Fuerza Aérea y la Armada se levantaron en contra de él, fortalece la Guardia Nacional Bolivariana, pero al mismo tiempo Chávez es el que inicia el proceso de armar a los colectivos. Claro. Lo que tiene Maduro en esa dinámica de fuerzas es que él controla los colectivos. Entonces uno puede hablar tranquilamente de que en Venezuela, en grupos armados, tiene las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, la Guardia Nacional Bolivariana y los colectivos. Y todos ellos detentan armas, que es lo que justamente Guaidó no tiene. Claro. Ahora, hay una particularidad de estas Fuerzas Armadas bolivarianas que, a diferencia de las Fuerzas Armadas que conocimos en la dictadura argentina, en la dictadura chilena, por ejemplo, están muy atravesadas por el negocio del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Y de intereses realmente muy ilegales. Eso le da una particularidad a este conflicto. A ver, no todas las Fuerzas Armadas están atravesadas por este conflicto, ¿no? Por el narcotráfico. El negocio, exactamente. Digamos, la gran pregunta es quién, qué grupos, qué sectores dentro de las Fuerzas Armadas están. El problema es que ahora, Diosdado Cabello y Padrino López, sí. O sea, exactamente. Ellos se los ven, son referenciados desde los Estados Unidos, en América Latina, por múltiples actores como actores necesarios para el negocio del narcotráfico en el caso de Venezuela. Ahora, no todas las Fuerzas Armadas suelen estar contaminadas. Muchos de los casos, sobre todo para abajo, suelen ser más rehenes de la situación que otras cuestiones. Ahora, el problema también ahí son los sistemas de doble control, ¿a qué te referís con claro, básicamente la idea de que las Fuerzas Armadas al mismo tiempo tienen un control por actores que sí están relacionados con el narcotráfico y que al mismo tiempo uno le limita mucho el margen de maniobra. Ahora,
Ahora, en este esquema tan complejo, ¿no? De las Fuerzas Armadas tradicionales que tienen el poder represivo del Estado, como se dio en Argentina o en Chile, en las dictaduras de Argentina o de Chile, este esquema tan peculiar que lo hermana con las dictaduras africanas, donde hay trata de personas, negocio de armas, narcotráfico. ¿Qué puede ser aquello que los lleve a tentarse de dejar a Maduro y pasarse al bando contrario? ¿No pareciera haber algo capaz de convencerlos? La clave para ello es el futuro, es la percepción de futuro. ¿Quién va a ganar en el actual equilibrio existente entre la legitimidad que posee Guaidó y la legitimidad que posee Maduro? La legitimidad del régimen, por así decirlo. La percepción es quién detenta los resortes de poder en un futuro cercano. Porque todo esto es táctica contra táctica contra táctica. Si uno mira, algo que pasó que fue muy interesante desde este punto de vista es que se dio vuelta el ex jefe del SEBIN, que es el que termina de puesto. Bueno, la pregunta es quién va a ser el último general en darse vuelta. Y si se dan vuelta, ¿qué es lo que genera la caída? Hay un muy buen libro de Valenzuela que habla de cómo se produjo la caída de Allende. La caída de Allende fue Pinochet, era un militar leal al régimen, pero termina siendo el hombre clave que termina dándose vuelta y que termina habilitando a que el resto de los militares se encolumnen detrás de él, provocando la caída de Allende. Entonces es importante entender cómo los militares perciben el futuro. Y percibir el futuro es qué chances tiene efectivas Guaidó o de que un actor foráneo intervenga en el conflicto y cambie el equilibrio de poder. Como hoy el equilibrio de poder a priori no parece tan amenazado porque hay resortes internos y hay resortes externos militares que sostienen al régimen de Maduro, es mucho más complicado para ellos, si se quiere, darse vuelta, porque todavía tienen régimen, tienen intereses atados al futuro del régimen. Claro, claro. Ahora, ¿cuál sería ese indicador de que se produce un desequilibrio en ese escenario? Por ejemplo, que Guaidó fuera detenido, fuera reprimida la gente en una escala mucho mayor a la que se ha dado, que Leopoldo López fuera detenido, que estos dirigentes fueran detenidos, torturados, desaparecidos. Es decir, ¿ese es el extremo? ¿Hay que llegar a eso? Ciertamente que hay dos niveles en tu pregunta. La primera es, ¿cuál es el indicador para considerar una intervención externa? Lo que se llama la cláusula Trump, ¿no? Que muchas veces dijo que todas las opciones están en la mesa. Bueno, la detención de Guaidó podría ser una, volver a detener a López es otra, exactamente. Pero hay que ver ahí qué intereses y qué ponen en juego cada uno de los actores externos. Esta es una. Estados Unidos, que tiene también sus propias divisiones, porque Bolton, si ustedes quieren, Bolton y Elliot, exactamente, el asesor de seguridad nacional, o Elliot Abrams, que es el enviado especial para Venezuela, son mucho más halcones en sus declaraciones que el jefe del Comando Sur y el propio jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, el general Danforth, ¿no? Entonces, cada cual tiene calcula su propio cálculo racional. Lo mismo para el involucramiento externo, desde el punto de vista de que se habla de la presencia sostenida de fuerzas militares rusas sosteniendo al régimen. Entonces, cada cual atiende su juego, por así decirlo. Ahora, ahí hay un punto clave. Maduro tiene una dinámica de que nosotros vemos las imágenes de represión, pero su represión es muy puntual, es muy sistemática, ¿no? Va a donde quiere ir, por eso es tan importante el SEBIN en este caso, ¿no? Como podemos ver, no genera esas detenciones masivas que uno podría decir, bueno, esto se rompió. Ahora, un indicador promisorio, no necesariamente positivo, pero promisorio, es esta idea de que pueden empezar a darse vuelta los altos mandos. Por eso él siempre le habla a los altos mandos y a los cuadros medios. Entonces ahí tenemos un indicador de que la cosa podría estar cambiando. Ahora, los altos mandos, que son estos 2000 generales, nos explicaba Andrei Servin-Pont, que estuvo en esa silla sentado hace unos días, también otro especialista en seguridad en la región e internacional, que el ejército de Venezuela tiene 2000 generales, más generales de los que tienen todos los miembros de la OTAN. Sí, totalmente. Es disparatado. En un ejército de 140.000 hombres, ¿no? Si no estoy mal informada. No, está bien. Entonces digo, esos generales que se recortan del resto de la tropa y son beneficiarios de los negocios más corruptos del régimen, ¿por qué se van a dar vuelta?
Por esta percepción de futuro. En este momento no tiene No, incentivo, en este pero justamente si ellos perciben, o la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, supone que en algún momento el régimen flaquea, ellos entienden que al momento de darse vuelta están negociando su supervivencia a futuro. Claro. Un ejemplo de la historia que nos va a permitir entender un poco qué es lo que pasa. Cuando las fuerzas norteamericanas toman Irak, efectivamente Saddam Hussein pierde el control efectivo del poder. Entonces, un grupo importante de generales se acercó a las fuerzas americanas y dijeron, nos rendimos al ejército y ayudamos a coordinar lo que va a ser la posreconstrucción de Irak. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos en ese momento? Dijo que no. Y generó las propias fuerzas de la coalición. Eso llevó a que los militares, al entender de que su futuro no estaba atado al futuro de la ocupación norteamericana, generaran activamente una resistencia. Por eso ahora, que esta es una de las lecciones aprendidas de la guerra de Irak, por ejemplo, es que es darles un salvoconducto a los generales, decirle, bueno, ustedes son tan importantes en la reconstrucción, van a tener un rol en la reconstrucción del Venezuela que va a venir. El problema es que esa Venezuela que va a venir no llega y a priori no parecería estar llegando. Además, en el escenario, en la comparación que haces histórica, bueno, estás hablando de una intervención norteamericana clara, que eso es lo que los actores, por lo menos de la oposición, están intentando evitar, ¿no? Ciertamente que ahí hay una división importante, porque en algún punto también están jugando con la posibilidad de una intervención militar norteamericana, porque, digamos, se sabe que si interviene los Estados Unidos, cómo terminaron todo lo que estaban alrededor de Saddam Hussein, o presos o muertos. Claro. Digamos, esa es la consecuencia que tiene una intervención norteamericana. Entonces eso es una carta de negociación política doméstica. Claro, por eso, a favor de Guaidó. Exactamente, por eso, no por nada en su momento Mike Pompeo y Bolton dijeron había un avión preparado para sacarlos, que esta es la opción de salida y salvan la vida. Entonces, ahí también es importante entender eso, que esta es la carta que juegan. Pero Estados Unidos no tiene socios, hoy por hoy no tiene socios regionales en ese aspecto. Al contrario, la región, el Grupo Lima está frenando el Grupo Lima apuesta a una solución que trate de ser negociada, que es lo mejor para toda América Latina, ciertamente. Primero porque nosotros porque por primera vez se perdería esta lógica de zona de paz que hay en América del Sur. América Central es completamente distinto, pero en América del Sur esto lo hemos sabido tener. Y ciertamente que esto no sucede porque lo vaya a hacer Estados Unidos, sino por las consecuencias de lo que el régimen de Maduro ha hecho. Pero las consecuencias primero sobre Colombia y Brasil van a ser funestas y también sobre el resto de América Latina. Sobre Colombia y Brasil. ¿Por qué sobre Colombia y Brasil? Porque son los primeros en sentir, cuando sucede una situación de guerra o de guerra civil, los vecinos son los primeros que se desplazan. En términos de exilios obligados, claro. La ONU, en el último informe de la ONU, 3 millones de personas se encuentran en situación, se han ido de la diáspora venezolana. La diáspora venezolana son 3 millones de personas. Es un número similar a lo que está sucediendo con Siria. Claro. Los efectos de Siria los siente Turquía y los sienten todos los países europeos. Esto ya está pasando, hay una crisis humanitaria que no se puede tapar con la mano. Eso se puede empeorar en lo inmediato por una intervención militar o por un efecto de una guerra civil que efectivamente nadie en la región quiere. Y parece una guerra civil que sería muy desigual. ¿No? Totalmente. El armamento está del lado de Maduro y la oposición en principio no está armándose, aunque hay algunas versiones de algunos grupos, pero no de manera sistemática ni estratégica. Exactamente, no tienen, o por lo menos ese resorte Guaidó no lo tiene. Tiene el apoyo externo, ¿no? Que siempre está jugando, pero domésticamente no tiene. Juan, las Fuerzas Armadas de Venezuela evidentemente le han sumado a un poder militar que por naturaleza lo tiene, un poder represivo. Por otro lado, un poder político, porque son parte del andamiaje político del régimen, y además un poder de negocios, poder económico, a partir de los negocios con el narcotráfico o la participación que tienen en el negocio petrolero. ¿Cómo es comparativamente con la región el rol de las Fuerzas Armadas en la región? Porque parece muy diferente al caso argentino, donde las Fuerzas Armadas han quedado muy desdibujadas en el proceso de la transición democrática y de la democracia consolidada, pero muy distinto a las Fuerzas Armadas de Brasil. ¿Podrías hacernos una especie de mapa de esos roles diferentes? Hay una cuestión. En América Latina y en todo el mundo las Fuerzas Armadas tienen un rol político, pero la clave es entender qué rol político tienen. Como burocracia del Estado,
como burocracia del Estado que son, tienen una función que está establecida por el poder constitucional. Ahora, positivamente pueden influir más o menos en las estructuras políticas. Justamente lo que vos con mucha certeza estabas señalando es la influencia que tiene, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en el caso de Brasil, que es mucho menor a la que tienen en términos políticos en la República Argentina. Las Fuerzas Armadas discuten presupuesto, ¿sí? Y el poder político reacciona es menor a la necesidad la de Argentina, de Argentina ha perdido eso, lo cual no necesariamente es una situación prudente, digamos. En algún punto uno de los mayores desafíos de cara al siglo XXI que nosotros tenemos es volver a tener unas Fuerzas Armadas integrales en términos de lo que el país necesita de cara al futuro. Juan, te propongo que vayamos a un corte, prosigamos este tema, el rol de las Fuerzas Armadas en Argentina y en el resto de América Latina, porque uno de los argumentos que sostenían algunos politólogos aquí en nuestro programa es que Argentina no puede ir a un proceso de venezualización precisamente porque las Fuerzas Armadas es políticamente débil. Lo conversamos después del corte en la repregunta Noticias a Fondo. Democracia y hay autoritarismo. Imaginémonos a Cristina presidente y bueno, en pocos meses Venezuela. Un duelo intelectual sobre las elecciones de este año que te va a dejar pensando. Decir que nos va a llevar a Venezuela es meter miedo. La trama del poder. No te lo pierdas con Laura Di Marco por La Nación Más. Periodismo de calidad. Este fin de semana Carrefour es gigante. Hasta el lunes. 3x2 en marcas de gaseosas, cervezas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos secos, galletitas, alimentos congelados, yogures y más. Y con Mi Carrefour en marcas elegidas de jabón para la ropa, shampoo, desodorantes corporales y más. Y muchas promos más en carrefour.com.ar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. Luchemos por la vida. Este fin de semana Carrefour es gigante. Hasta el lunes. Abraza un peluche a 599 pesos. 80% de descuento en la segunda unidad en indumentaria y calzado. Además, Feria de Electro. Hasta 35% de descuento en cientos de productos. Y muchas promos más en carrefour.com.ar. El peso clave de capas superpuestas de sentido que tienen las Fuerzas Armadas en Venezuela, a las Fuerzas Armadas en la región y en el caso de Argentina, con una pérdida de poder en muchos sentidos, pero que no necesariamente es bueno. Estamos con Juan Bataleme, es difícil ese apellido, intentando entender este rol. Yo te planteaba la venezualización, dicen algunos politólogos, no se daría en Argentina porque el peso de las Fuerzas Armadas es muy menor. Eso es cierto, como bien señalábamos antes, es cierto que en este momento ese escenario no puede pasar, pero hay algo que es importante. Las Fuerzas Armadas son lo que el poder político quiere que sean. Y el poder político puede mal conducir un proceso. Lo interesante de la democracia argentina es que ha sabido conducir lo que es el proceso de despolitización y desideologización de las Fuerzas Armadas que tuvimos en etapas previas, en etapas de la Guerra Fría. Y supimos cómo controlarlas, ¿no? En términos de el Congreso, de los ascensos, de trabajar. Ahora, lo que hemos visto en Venezuela es el mal uso
del poder político de las Fuerzas Armadas, Claro. porque en algún momento los intereses espurios de la política se pueden aliar a los intereses de los militares, y los militares, ante todo, más allá de las instituciones, también son hombres, ¿no? Claro, claro. Y no hay nada más fácil que desviar a un hombre. Las instituciones a veces controlan, corrigen y logran conducir el rumbo, pero también se puede cambiar el rol de la institución. Lamentablemente lo que vemos en Venezuela es un proceso muy largo, es un proceso que viene desde finales de los 90 en adelante, pero que comienza fuertemente en el 2002 y que desde el 2002, desde el momento en que Chávez las hace parte de un proceso político, Claro. las empieza a contaminar. Claro. Recordemos que no siempre hemos estado tan lejos nosotros de correr ese mismo riesgo. Entonces, ¿En qué momento, por ejemplo? en la administración anterior hubieron momentos Con el en los nombramiento cuales... de Milani, por que iba a ejemplo, juicio. Por ejemplo, ¿no? Cuando una Fuerza Armada se declaró parte de un proyecto nacional y popular. No, las Fuerzas Armadas son de todos y cada uno de los argentinos y en particular responden a la Constitución. Y por eso, por ese elemento, también demuestran el grado de madurez de las Fuerzas Armadas, porque muchos de las Fuerzas Armadas plantearon sus reparos, Claro. ¿no? Interesante. En Brasil está funcionando como contralor y contrapoder de cierta interna dentro del grupo de confianza de Bolsonaro, ¿no? ¿Esto es así? Exactamente. Así es, y a ver, algunos sectores de Bolsonaro plantean, por ejemplo, el hecho de que actuar más activamente en el caso de Venezuela. El problema es que actuar más activamente en algún punto puede involucrar el despliegue de Fuerzas Armadas. Los propios brasileños dicen, este no es el tipo de operaciones que nosotros hacemos, no es para lo que nosotros estamos preparados, a priori esto no es una situación en la cual nosotros querramos participar, a menos que sea una misión de paz, que es otra cosa completamente distinta, y permiten establecer y balancear. Pero no están jugando también políticamente dentro del Poder Ejecutivo. Están los hijos de Bolsonaro, su asesor, que vive en Estados Unidos, y el ala más de las Fuerzas Armadas, que es parte de la gestión de Bolsonaro, está intentando un gobierno más racional. Ciertamente que, no sé, un gobierno más racional, porque siempre es una palabra complicada desde el punto de vista. Las acciones que Bolsonaro quiera hacer, puede él considerarlas racionales o no. Lo que hay que ver es que lo que hacen los militares es controlar algunas pulsiones que son muy críticas desde el punto de vista de aquellos que se llamaban los sectores más, por así decirlo, más globalistas o más involucrados en determinado tipo de alianza con los Estados Unidos. En ese sentido, me gustaría señalar que los militares tratan de mantener su institucionalidad, y su institucionalidad está atada a Brasil. Claro, y aparte han conservado una legitimidad que las Fuerzas Armadas en Argentina perdieron muy violentamente. Eso es muy curioso, ¿no? Aún con una dictadura en el medio y todo, ¿no? Hay una diferencia, una guerra externa. Argentina no solamente tiene el efecto de la dictadura, de los sino también exactamente. Ojo, toda América Latina tuvo el mismo fenómeno. En términos generales, todos fuimos cruzados, pero la Argentina hizo algo más que también repercutió desde el punto de vista de cómo internacionalmente se trató el caso de la República Argentina. Fue una guerra externa contra el segundo país más importante de la OTAN, que fue Inglaterra. Y eso impacta obviamente también en cómo nosotros percibimos a nuestras Fuerzas Armadas. En algún punto tampoco cumplieron con lo que tenían que cumplir. Claro, aquello que naturalmente les correspondía. Muchísimas gracias, Juan, por favor, por este análisis de el instrumento militar, como se lo llama ahora, dentro de América Latina. Vamos a Juan Pablo Zanotto y noticias del tránsito y del transporte. Y vamos a hablar sobre el viaducto del tren Mitre, que ya está a días de ser inaugurado, y en las últimas horas se realizó uno de los primeros viajes de prueba de las formaciones, sobre todo el recorrido en altura. Recordemos que el próximo miércoles 8 de mayo quedará formalmente inaugurado este servicio. También se inaugurará una moderna estación en Belgrano